La cultura mexica constituyó un pueblo de la cultura náhua en la zona de Mesoamérica, que existió desde el siglo XII al siglo XVI. En 1325 construyeron un gran imperio sobre una isla del lago de Texcoco, cuya capital fue Tenochtitlán, donde hoy se encuentra la Ciudad de México. Los aztecas hablaban lengua náhuatl, que fue la lengua de toda la región. La ciudad creció rápidamente, principalmente gracias al comercio. Sin embargo, esta vez nos centraremos en la educación de esta gran cultura. La educación formal es un proceso sistemático y complejo por el cual se prepara a los hijos para el desempeño de la vida adulta. Las escuelas no solo eran simples centros de educación, más bien eran una especie de templos religiosos en los cuales los niños y los jóvenes acudían para trabajar y al mismo tiempo educarse. Su principal función era rendirles culto a los dioses. Esto incluía ejercicios sociales, puesto que creían que los dioses también vivían en la tierra. Entre ellos, el cuidado, la conservación y el mantenimiento de los templos. En la devoción individual se incluía el respeto hacia los semejantes y hacia uno mismo. El culto también estaba relacionado al trabajo. Incluso existen mitos en los que no se explica cómo es que los mexicas concibían el trabajo, pues para ellos el trabajo era parte de la naturaleza del hombre, y que al morir, las actividades laborales continuaban en el más allá. Todo lo contrario a lo que se dice en la Biblia, ya que en esta se menciona que el trabajo es el resultado del castigo dado por el pecado original cometido por Adán y Eva. Sin embargo, para los mexicas, el primer hombre y la primera mujer fueron una pareja de ancianos, Oxomoxo y Zipactonal. A la anciana se le atribuía el hilado, tejido y el manejo de los granos de maíz para curar y adivinar, y para ambos el cultivo de la tierra. Por otra parte, es importante resaltar que existían dos tipos de escuelas, el Tepochcali y el Calmecac. Por su parte, el Tepochcali era aquella escuela a la que iban todos los plebeyos. Estos eran numerosos y existían entre 10 a 15 en cada barrio. Se dice que el plebeyo auxiliaba a su familia desde edad muy temprana en las actividades económicas, y cuando llegaban a la madurez sexual, él o los jóvenes tenían libertades como pasar ocasionalmente la noche fuera del templo. Y el Calmecac era la escuela destinada a la nobleza, aunque no de forma exclusiva. Solo había 7 Calmecac en toda la ciudad. Los nobles se preparaban en campos que les permitían actividades de dirección, como por ejemplo, campo de mando político. Ahí aprendían a regir y en su preparación la retórica ocupaba un lugar muy importante. Se incluían actividades de alta tecnología, entre ellas la construcción de obras hidráulicas. En materia religiosa era fundamental el manejo de cómputos calendáricos, el de 365 días de carácter agrícola religioso y el de 260 días adivinatorio. La educación religiosa era importante, pero se hacía hincapié en el trabajo y las actividades militares. Para los nobles la vida era muy dura, tanto la chica como el joven eran castos, pues la virginidad era apreciada entre los mexicas. Vivían encerrados en sus escuelas, sometidos a estricta vigilancia. Los alimentos que les llegaban de sus casas no les eran entregados, se distribuían entre todos, arrojándoles la comida para que aprendieran a ser humildes. De esta manera poder concluir que los aspectos de la educación impartida en el antiguo México y la de hoy en día tienen sus pros y sus contras. Para empezar, podemos destacar que la educación impartida por los mexicas era a través de templos, no de instituciones. Esto quiere decir que está ligada a la religión en cuanto a reglas o normas que se debían seguir, desde la manera en cómo tenían que vestir hasta cómo se debían comportar ante la comunidad. Es interesante el hecho de que hoy en día la educación, hablando de escuelas públicas, está separada de la manipulación de la Iglesia, y en la antigüedad era todo lo contrario, puesto que religión y gobierno formaban una unidad. Según López Austin, claramente nos dice que la religión y la educación iban de la mano.
Sin embargo, moralmente hablando, el relacionarse la educación con la religión les daba buenos resultados, pues esta educación les inculcaba una serie de valores y los practicaban estrictamente, como por ejemplo, debían un gran respeto a sus mayores, y eso es algo que ya se está perdiendo hoy en día. Finalmente podemos decir que aún existe diferencia en las clases sociales, puesto que nobles y plebeyos tenían que asistir a escuelas diferentes. Incluso la educación era totalmente diferente. Las mujeres, por otro lado, eran enseñadas a realizar labores domésticas, a obedecer, ser serias, respetuosas, pulcras y sumisas. Hoy en día, los que tienen mejor economía mandan a sus hijos a escuelas privadas. Los demás asisten a escuelas públicas. Sin embargo, los planes y programas que se manejan están regulados ante la Secretaría de Educación Pública, lo cual quiere decir que ambas escuelas deben enseñar los mismos contenidos. Incluso ya hay igualdad de género. Ahora la mujer ya tiene derecho a ejercer una profesión o un oficio.